Hola, hola, buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Son las 9:52 de la mañana y desde ahora y hasta las 12 y algo, somos Arriba el Día. ...12 de septiembre, ya transcurre el noveno mes, casi promediándolo, y de a poco vamos entrando en la recta final del año. ¿Cuándo? Entres al súper, si es que vas, no como yo que hace como no sé cuántos meses que no paso por el súper, pero y veas en la primer góndola, panes dulces, garra piña, ahí ya empezás a dar por finalizado el año. 5 grados 5 la temperatura actual en Río Gallegos, 4 décimas de grado sobre cero la temperatura, la humedad del 68%, viento soplando desde el oeste a 33 kilómetros y una máxima de 9 grados con alerta por vientos fuertes. Aunque está soleado, se nubla, hay viento, para el viento, no sabés si ponerte una campera, un sobre todo, salir en cuero. Estaba medio radical el tiempo, ¿no? No, mentira, no sé, no quiero universalizar el concepto porque le pegaremos a alguno que será un buen radical, pero bueno, por estas horas están atravesando momentos de crítica. Brian Álvarez, hablando de radicales en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, muy buenos días a todos. Estaba sonando. De este lado de los micrófonos, en el estudio mayor, en el estudio principal, el único estudio que tiene Radio Nuevo Día, está Héctor Mancilla. La compu será. ¿Cómo le va? Bien, buen día Julio, buen día Fernando, el comandante Brian Álvarez del otro lado de la pecera, como se dice, y a toda la audiencia en esta jornada fresca, ¿Sí? ¿Lo sintió frío? Hablábamos con Fer en la previa. No, frío sí, por supuesto, pero el vientito. Sí. Ya entra a joderte la vida. Encima viste que te pones la campera, todo y te entra por las endijas del cogote, por acá abajito, si te queda media corta la campera y te entra el frescor. Fernando Tornú también lo percibe porque como usted viene caminando hacia la radio en las mañanas de... Sí, con Héctor decíamos, que se está haciendo notar la primavera, ¿no? Que es donde empieza el viento. Encima uno ve sol y piensa, bueno, está agradable, y salís caminando y decís, no estaba tan... Claro. De hecho hay 4 décimas de grado de sensación térmica. Saluda a Lorena, nuestra colega que nos está escuchando. Un abrazo grande. Lorena RS. ¿Todo tranquilo usted, maestro? Tranquilísimo. Me alegro por usted. Muchas repercusiones, ayer fue una jornada de mucha información, así que rápidamente vamos a ir al desayuno de noticias para contarte los principales títulos de la mañana y empezar a repasar el presente en Río Gallegos, en Santa Cruz y en este bendito país llamado República Argentina. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, hoy habrá jornada legislativa en Santa Cruz y los sindicatos van a marchar contra el RIGI y por la emergencia habitacional en Santa Cruz. Algo te adelantábamos con los chicos en el pase y hay que recordar que hay una presentación, un proyecto de ley muy importante que presentaron los gremios hace poco más de una semana atrás, en la cual le piden al gobierno un porcentaje de entre el 2 y 3,5% del tesoro de la provincia para iniciar un proyecto habitacional en Santa Cruz, que no solo contemple a los estatales, sino que habrá una especie de registro en el cual cualquier vecino se podrá anotar
y tratar de acceder a una vivienda. También es para finalización de vivienda, para algunas terminaciones, así que son dos temas importantes por los cuales los gremios ya están movilizados. Se vi algunas fotos y videos en los cuales ya vemos mucha gente afuera de la Cámara de Diputados de Santa Cruz para manifestarse en contra de la adhesión a RIGI y también para que se debata y se trate de forma inmediata, si es posible hoy, el proyecto de emergencia habitacional que presentaron más de una decena de gremios en Santa Cruz hace más de una semana atrás, gremios estatales y privados. Recordemos que Vidal les respondió indicando que ellos ya tienen su propio proyecto y que lo van a hacer de alguna manera, que es caro, que no lo van a hacer así nomás. Así que hoy habrá jornada agitada en la Cámara de Diputados. Seguramente estará ahí nuestra movilera estrella, Karina Taber. Bueno, y habló Roxana Reyes, la diputada nacional por Santa Cruz, que está en el ojo de la tormenta después de haber cambiado radicalmente su voto y su pensamiento respecto a la movilidad jubilatoria y la mejora salarial para los pasivos. Ayer habló, dijo: yo no puedo tener miedo como radical a pensar distinto. Estuvo en el programa A Dos Voces en Todo Noticias y ahí también dijo que no podía acompañar nada que vaya contra el equilibrio fiscal que está buscando el gobierno. Más temprano, en el recinto, a la hora de argumentar su voto, dijo: vayan a terapia, porque acá el que ganó fue Javier Milei. Y, no alcanza para la terapia, Roxana. No alcanza, no, si supiera que la terapia sale lo que la sesión de terapia alcanza, el aumento que le quieren dar al jubilado, que son 18.000 pesos. Tal cual. Creo que se acaba el argumento rápidamente. Así que Roxana Reyes remarcó que quiere que le vaya bien a Milei y que no iba a acompañar nada que implique un gasto para el gobierno. Madre mía, ese gasto era nada más y nada menos que una mejora para los que peor la están pasando, que son los jubilados. Ese dato parece que eso no se lo pasaron a Reyes. Así que está definitivamente en el ojo de la tormenta. La única diputada por Santa Cruz que votó para que se pueda vetar el aumento de los jubilados. Necesitaba 85 votos el gobierno para lograr ese veto. Tuvo 87, sumándonos a los arrepentidos o los que cambiaron de opinión mágicamente, como nuestra diputada nacional. Anywhere I go, them go show themselves. Opposite people. Anywhere them day, everywhere them day, them they show themselves. Opposite people. Atenti acá, porque ayer también se conoció el dato de la inflación y particularmente en la Patagonia repuntó. Fue la segunda provincia del país con mayor suba de precios en el último mes y acumula en el interanual, en lo que va del último año, casi un 240% de inflación. En este caso, la Patagonia y particularmente Santa Cruz. Así que el INDEC ayer difundió los datos de agosto, que a nivel país mostró un 4,2% de inflación, pero que en nuestra Patagonia Sur tuvo un 4,6% de inflación, casi un 5%, muy cerquita ahí. Se le fue un poco la promesa a Milei para este mes. La interanual de un prácticamente 240% y un 98% de inflación, casi 100 técnicamente hablando, en lo que va de este año. Así que evidentemente en materia de inflación todavía hay muchísimo por mejorar en nuestro país. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Desde la zona norte viene esta noticia y particularmente de la comuna de Cañadón Seco, porque justamente desde ese comisionado de fomento se elevó un proyecto a la legislatura provincial para declarar la ley de emergencia petrolera. Justamente lo hizo con la firma de Jorge Solvaga, que es el comisionado de fomento de allí de Cañadón Seco, localidad que junto con Pico Truncado, Las Heras y obviamente Caleta Olivia conforman el flanco norte que está viéndose afectado por la retirada de YPF. Y justamente este proyecto actualizado
busca la declaración de una ley de emergencia petrolera en nuestra provincia y justamente tiene como objetivo la instrumentación de herramientas legales que permitan asegurar los puestos laborales, mantener la producción de hidrocarburos que ya comenzó a declinar. De hecho, el gobernador dice que desde 2015 viene esta situación, señalamientos para con quien fuera el presidente de YPF, Pablo González, y quien es un actor político de nuestra provincia. Y justamente tiene que ver con la retirada de la operadora YPF de los yacimientos maduros que tiene concesionados, buscando, según señala el proyecto de ley, evitar un estallido social allí en la zona norte de la provincia. Una buena, porque desde el Chaltén, desde el Aeroclub del Chaltén, recorren la provincia llevando medicamentos a los puestos sanitarios. Esto es una campaña anual que desarrolla justamente dicho Aeroclub, que cumple 20 años este 12 de octubre próximo, perdón, y que tiene justamente como destino los puestos sanitarios de Lago Posada, Firroy, Jaramillo y Telier, recorrido que continúa también con la entrega en los puestos de El Chaltén y de Tres Lagos, en un recorrido que hace de manera solidaria el Aeroclub y que justamente bien vale resaltar porque es una tarea que desarrollan hace nada más ni nada menos que 20 años. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, con lo que pasó ayer en el Congreso, el veto presidencial, Pichetto alertó a Milei que se viene una ola de juicios por las jubilaciones. El diputado advirtió que la Corte Suprema sentó jurisprudencia y con el fallo de Badaro y que el gobierno se arriesga a perder muchos juicios, miles, dijo. El diputado Miguel Ángel Pichetto adelantó que votará a favor de la insistencia opositora con la movilidad previsional tras el veto de Javier Milei y alertó sobre lo inexorable de la judicialización y de esta jugada de gobierno. Probablemente hoy no logremos los 2/3, probablemente el gobierno hoy tenga un triunfo. Pueden vencer, pero seguramente no van a convencer, dijo el legislador. Y bueno, también en el Senado está en discusión el tratamiento de otras leyes. Si no se trata del DNU, no se tratará el DNU de la CIDE, boleta única y financiamiento universitario. El oficialismo activó la rosca y pospuso por segunda semana consecutiva ya el tratamiento del DNU de la CIDE, la boleta única y el financiamiento universitario. Sobre la hora esto se activó, esta rosca política que después se logró ayer tras posponer por una segunda semana consecutiva el tratamiento de esto, que igual manera hoy a las 2 de la tarde se va a abrir por dos proyectos claves: el presupuesto de las universidades públicas y la iniciativa de la boleta única. Yo no sé qué necesidad hay de abrir un DNU por los alcahuetes, los servilletas, esto, ¿no? Del CIDE, ¿no? No están escuchando. Hay cosas más prioritarias, ¿no? Como hubiera sido los jubilados, ¿no? Que darle presupuesto. Este muchacho. Y el caso Logan ya está a punto de cumplirse 3 meses, chicos, y le decimos a la audiencia de la desaparición de este pequeño en la pequeña localidad rural de 9 de julio en la provincia de Corrientes, cercana a la ciudad de Goya.
Hay un nuevo detenido. La jueza federal hizo lugar al pedido de la fiscalía y hoy justamente cuando se van a cumplir 3 meses de la desaparición, el 13 mañana, 3 meses de desaparición de Loan, este niño de 5 años, el miércoles por la noche la jueza federal hizo lugar y ordenó la detención de un psicólogo forense en el marco de la audiencia con testigos vinculados a la Fundación Dupuy, este psicólogo. El caso de Loan, cuyo paradero continúa siendo... Fundación Dupuy es la de, ¿Sí? que encabeza el abuelo de Lucio Dupuy, el Sí. niñito de La Pampa, ¿no? Un psicólogo que prestaría servicio a esta fundación. Mirá. Una de estas causas involucra a Nicolás Sorias, alias El Yanqui, acusado de resistencia a la autoridad durante un procedimiento de la Prefectura Naval Argentina en un hotel de la localidad de 9 de Julio, donde se alojaban algunos niños que tuvieron en el Naranjal. Según los testimonios, el 9 de julio pasado la prefectura ingresó al hotel donde hospedaban Camila Núñez con su hija y los niños de Laudelina Peña, quienes parece entonces se encontraban detenidas y que tenían que prestar declaración en una cámara GESEL, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, estos chicos estaban bajo el cuidado de la Fundación Dupuy, con abogados y profesionales a cargo de los menores. En ese contexto, este psicólogo, Soria, no habría permitido el ingreso de los prefectos, aduciendo ser Interpol y mostrando documentos que resultaron a la postre ser falsos. Según testigos, Soria tuvo una situación de discusión, pero no fue nada brusco, y empezó a destapar los vidrios del hotel para que se viralice la situación. En este caso, este licenciado detenido se llama Federico Colombo, apodado El Tucu, y es uno de los que estuvo junto a los niños en el hotel del 9 de julio. Esto lo ordenó la jueza de Goya, Cristina Poser Penso, que hizo lugar a este pedido de la fiscalía, y el caso Loan sigue sin esclarecerse, pero tiene un nuevo detenido o una nueva persona que irá a indagatoria. They dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. Everyone they talk for communication. Everyone they think of the progress. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rapidito efemérides, porque tenemos algunos audios importantes para compartirte. En 1812 el general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, se casaba en la Catedral de Buenos Aires con María de los Remedios Escalada. También en 1922 nacía Antonio Cafiero, dirigente peronista o justicialista de la provincia de Buenos Aires, luego también de toda la República Argentina. Nació en San Isidro y justamente un día como hoy en 1922 fue ministro de Comercio Exterior, donde durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 87 y el 91. Luego fue una interna con Menem, ¿no? Había quienes acompañaban a Cafiero, pero se impuso finalmente quien luego sería presidente de la nación. Nacía Barry White en 1944 en Galveston, Texas, Estados Unidos, cantante y compositor. Su nombre original es Barry Eugene Carter, pero Barry White suena mucho más sensual, Brian. 106 discos de oro ganó a lo largo de su carrera, vendió más de 100 millones de álbumes y un 12 de septiembre de 2013 fue distinguido de forma póstuma en el Paseo de la Fama en Hollywood. También se estrenaba Bonanza, aquella popular serie de vaqueros que se mantendría en la pantalla por algo así como 15 años, desde 1959 hasta el 73. Nacía Eduardo El Chacho Coudet, ídolo de Rosario Central, jugó 611 partidos y convirtió 72 goles, a lo largo de su carrera. San Lorenzo, River, Celta de Vigo, Necaxa, Rosario Central, Platense, que fue donde debutó, y también fue técnico de Central y Racing. ¿Qué más? Un día como hoy, en 1993, debutaba el Pupi Javier Zanetti en la primera división, en un partido en el que Banfield, equipo en el que debutó, empató 0-0 con River. Luego pasó de manera casi fortuita, lo vieron en un combinado, creo que de verano, de selección sub-20,
y el presidente o el veedor del Inter estaba viendo otros jugadores y dijo, pero a mí me gusta, no, el presidente y su hijo, me gusta el 4 de Argentina, dijo, así que tráiganlo. Y terminó siendo uno de los jugadores que representó históricamente al Inter, es miembro honorario también de la comisión directiva actual e ídolo de ese club. Fallecía Johnny Cash en Nashville un día como hoy en 2003 a los 71 años, cantante y compositor de música country y una de las mayores influencias de ese rubro, de ese género durante el siglo XX. Y se celebra el Día de la Industria Naval en conmemoración a esta misma fecha en la cual se firmó un decreto en 1961 por Arturo Frondizi, entonces presidente, que daba impulso a un plan de renovación de la flota de buques mercantes, la cual hoy sigue vigente. Nada, mentira, para nada. Pero se celebra el Día de la Industria Naval, el Día Nacional de la Industria Naval. Rápidamente, nos vamos a ir al primer tema de Barry White. Vamos a escuchar Let the Music Play. Y enseguida venimos con la continuidad porque tenemos varios audios para compartir con vos en la mañana de este jueves, 12 de septiembre. Except for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there, Hey, how's he doing? You okay? but mine's at home. What time is it? Damn, almost 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. This looks like the place. Everybody's going in. Step on up here. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Ooh, we let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move, kick and groove and keep the music strong. On and 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 on. I'm out here dancing and still I can't erase the things I feel. The tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here is where I'm gonna stay. All night long. Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. Oh, let it play on, let it on, let it play on, let it on, let it on, let it on, let it on. I think I'm gonna be alright if I can make it through the night. Oh Lord, I'll just pretend she's here with me. I close my eyes, her face I'll see.
then you'd know that it's only you that I love. I'm not out here looking for a one-night affair. It is just that I'm so hurt inside that all I want to do is just dance, dance, dance. Let the music play. I just want to dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move and kick and groove. Keep the music strong. Let it play on. Let it play on. Let it play on. Please let it play on. Let it play on. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Continuamos en Arriba el Día. Le mando un saludo especial a más allá de Cacho Álvarez, que como siempre nos está acompañando y nos contaba que ya había mucho movimiento en la calle hacia la legislatura local. ¿Cacho está llevando su gente? Andaba llevándose en un camión. Llevaba gente en una caja de un camión. Una volcadora y él iba con un megáfono. Sí, y manejando. Las dos cosas. Sí. Aguante Miranda, decía. O aguante tan biónica, me parece que decía las frases que iban cantando. ¿Ah, sí? Sí. No tenía nada que ver con la política, pero sí iban cantando aguante tan biónica y cosas así. Saludos también para José Espinosa. José Espinosa, nuestro compañero y amigo desde Caleta Olivia, me dijo, hoy no estoy laburando, así que los estoy escuchando. Así que le agradecemos enormemente y un saludo para allí, para Caleta Olivia, a quien le mandamos. Y me dice, ¿qué me contás de lo de Reyes? ¿Qué te puedo contar? Que contarle, podemos hacerlo escuchar a él, igual lo escuchó seguramente, ¿no? Pero al resto de nuestros oyentes, el momento en el que expone Reyes, porque es fuerte, digamos, vos, si no sigues Reyes, o si no aclarás bien quién está hablando, parece que fuera un diputado libertario, pero libertario que está hablando. Lo van a escuchar lo van a confirmar cuando escuchen la manera en la que se expresa Reyes diciendo, o recordándole a todos que el que ganó fue Piley, y que ahora hay que bancarla, básicamente. Si me das un segundito, Brian, me parece, estaría bueno poder contrastar a la propia Reyes con ella. Si quieren, escuchamos 2 minutos de lo que dijo en el Congreso y después cuando habló en a dos voces, si les parece.
porque van a ver allí el contraste, ¿no? De la vehemencia con la que ella se expresa inicialmente, bueno, responsabilizando, hablando mucho del kirchnerismo, ¿no? Tiene ahí como una fijación. Bueno, claramente igual era parte del debate porque era o es uno de los bloques mayoritarios o más numerosos de la Cámara y que de alguna manera fue el que planteó este debate, pero para que escuchen la vehemencia con la que se expresó para después decir que se iba a abstener. Yo entiendo que los que se abstienen de última se quedan calladitos y en un costado, pero no, la diputada eligió profundizar y después decir no, pero al final me voy a abstener. Es que tiene que argumentar porque se abstiene también. La cuestión es que después ni apareció, ni se abstuvo. Es verdad, fue se ausentó. No fue abstención. Se ausentó. Ahí te pasé el segundo link que te pasé, querido Brian, es para que escuchemos primero y después vamos con su explicación, si se quiere, en a dos voces. Los por qué. La noche de ayer. ¿No? Exactamente, exactamente, querido. La diputada Roxana Reyes. Gracias, señora presidenta. Qué difícil, porque estamos todos de acuerdo en este recinto que los jubilados deben ganar más. Pero también estamos de acuerdo, señora presidenta, que los niños tienen que comer 4 comidas al día. Y los niños no pueden venir a este recinto, no pueden estar afuera. Y claramente, señora presidenta, no votan. No creo que haya ningún abuelo, ningún padre, ningún adulto mayor que no esté de acuerdo conmigo en este momento que los niños tienen que comer en su casa, no en merendero, ni tienen que ir a mendigar un plato de comida. Entonces estamos todos de acuerdo que quienes nos pusieron en este brete, quienes nos trajeron acá, aquellos que hay bastantes sillas vacías, el kirchnerismo que primero lo hizo en mi provincia durante 30 años y luego lo hizo en la nación, dejó en esta situación al sistema previsional, metiendo por la ventana con su conocido populismo a jubilados que nunca habían aportado. Ahí le fueron a meter la mano en el bolsillo a los jubilados que aportaban. Y también pagando los aumentos a la mínima, señores, pagando los aumentos a la mínima y generando una cuantiosa cantidad de juicios que no pagaban y esperaban que los jubilados se mueran esperando que salgan los juicios. Ahora sacaron esta ley donde en el artículo 10 le mandan a pagar a este gobierno nuevo, le mandan a pagar en 6 meses, todos los juicios que ustedes no pagaron. Y me van a preguntar cómo, si votó afirmativamente este proyecto, ¿por qué hoy hace este planteo? Sí, lo voy a hacer, señora presidenta. Porque la verdad es que el gobierno tendría que haber hecho un veto parcial y tendría que haber aceptado el 8% y tendría que haber dado un paso superador para que los jubilados cobren lo que tienen que cobrar. Pero también es cierto que van a tener que ir a terapia, muchachos. Ganó Javier Milei, no ganamos nosotros. Entonces gobierna Javier Milei y el que fija el plan económico es Javier Milei y es el gobierno que gobierna ahora. Entonces, señores, si el veto presidencial, que es un hecho nuevo, dice que no hay posibilidad de saber de dónde van a sacar la plata para pagar todo lo que quieren pagar, los juicios, la deuda, las cajas, el 8%, ¿sabe de dónde lo van a pagar? Van a emitir, o sea que le van a sacar por un lado lo que le dan por el otro, van a pagar el doble la leche, lo que le dan por un lado, por el otro, van a generar deuda, o señores, van a crear otro impuesto, pero díganlo con responsabilidad fiscal, van a crear otro impuesto. Los que nos trajeron a este brete saben perfectamente cuál es el objetivo espurio de esta situación. Pero el gobierno tiene una asignatura pendiente que espero que el domingo conteste. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo le vamos a dar las 4 comidas a los chicos que están condenados de por vida? ¿Qué respuesta le vamos a dar a los jóvenes? ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Gracias, señora presidenta. Por este motivo, señora presidenta,
mi voto va a ser una abstención. Ayer pasaba Roxana Reyes hablando en el recinto ayer, bueno, argumentando, ¿no? O también desviando el foco de la atención y la discusión que en este caso eran los jubilados, argumentando que hay millones de niños que no comen las 4 comidas, que tampoco es que esta ley o este veto garantiza que esos pibes coman o tengan esas comidas. La verdad que fue rebuscada o al menos en mi apreciación, su argumento para finalmente argumentar que sea es una y especie recibió de críticas de todo el arco político en Santa Cruz, al menos. Es hasta una el especie igual de vicegobernador. defensa del gobierno de Milei y una hasta confianza ciega, porque si el veto dice que no alcanza, que no hay plata para eso, porque no hay. Sí. Y bueno, dijo que se iba a abstener, después ni siquiera apareció. En la votación fue una ausencia, no una abstención. Se ausentó. Lo de Me Reyes. parece que una falta de compromiso y de respeto la ausencia ante un tema importante, ¿no? Porque no es menor. Leí por allí, Carlos Garzón, secretario general de ATE, dice que son 25.000 los jubilados nacionales en Santa Cruz que cobran la mínima. Que serían los, de alguna manera, no sé si llamarlos beneficiarios, pero los alcanzados por este aumento, que finalmente no será. Después la propia diputada Reyes habló a la noche también, fue a TN y habló con Alfano y con Bonelli a dos voces y justamente argumentó su postura. No sacaste la foto, pero hoy te estuviste de alguna Así es. manera acompañaste Así la es. estrategia del gobierno. Mira, mi posición, y la expliqué en el recinto, es absolutamente clara. Yo no estoy de acuerdo con los extremos y la verdad que cuando se aprobó este proyecto del bloque era un proyecto que le daba la fórmula de actualización jubilatoria y que le daba el empalme que el DNU del gobierno no tenía. En el recinto, cuando no podíamos todos participar, se acordó para conseguir el voto de UP, se acordaron el famoso artículo 10, donde dice que en 6 meses hay que pagarle todos los Pero juicios. está bien, usted lo podía haber votado en Aguárdame, contra. todos los juicios con sentencia firme, Sí. todos los juicios con sentencia firme, que el kirchnerismo amontonó, generó y esperó que se murieran los jubilados para pagar y ahora quiere que lo paguen en 6 meses. Pero votaste a favor de todo eso. A ver, en ese momento yo no tenía el informe de impacto fiscal de eso porque lo acordaron en ese momento para conseguir el voto. Cuando viene el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dice claramente, y los invito a que lo miren, dice, no lo podemos estimar porque son sentencias en abstracto. ANSES dice que no lo podemos estimar y obviamente la Ley de Administración Financiera dice que nosotros no podemos aprobar algo que no tenga una partida con que se va a pagar. Ok. Consulto con el economista que a mí me asesora, ¿sí? El economista Rafael Flores, eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad fiscal. Hacer una cosa de esta es una responsabilidad fiscal. Perfecto. Llega al Senado. Cuando llega al presidente, que en mi provincia lo votaron con el 60% de los votos, Sí. el presidente, usando la facultad de veto que tiene, dice no puedo por esto. Y me tomé concienzudamente el tiempo de ver por qué no se podía. Y dice que realmente afecta el equilibrio fiscal que muchos jóvenes, que muchos viejos, que mucha gente necesita para salir de esta situación. Disculpa, un minuto. Te termino el tema. Sí. Nosotros la insistencia es una facultad, ¿sí? Pero no es un deber. Ahora falta que como radical me dé miedo pensar distinto. Con todo el respeto que yo le tengo a otros radicales, yo no puedo tener miedo como radical a pensar distinto. Pero entonces no estás de acuerdo que lo expulsen a Campero. Pero por supuesto que no. Tiene todo el derecho a pensar distinto. Somos un partido absolutamente democrático y este país tiene que tener un poco más de tolerancia, un poco más de convivencia, un poco menos de antagonismos. Se vive en la grieta, se vive en el antagonismo. Somos amigos o enemigos y Claro. podemos pensar distinto. Falta que me dé miedo pensar distinto. ¿Y usted cómo? Esa era Roxana Reyes hablando anoche allí en el programa a dos voces. Bueno, argumentando las razones fiscales, digamos, para no acompañar este proyecto, diciendo que la ley financiera justamente los emplaza a que si van a
votar un proyecto que signifique erogación, tiene que estar determinado de dónde van a salir esas erogaciones. Se brega muchísimo, ¿no?, por el déficit o los números en materia fiscal, pero bueno, del otro lado hay personas, hay gente, hay jubilados sobre todo. Dijo que metieron por la ventana a un montón de jubilados. Entiendo que las moratorias son un acto de reparación para toda esa gente que no tuvo aporte. Lamentablemente lo que tiene que hacer el Estado de ahora en más, en vez de desaparecer, es bregar porque todo trabajador que esté desarrollando su tarea lo haga en la formalidad y no en la informalidad, como hay medio país que está en esa circunstancia. Pero sigue quedando un sabor a poco en la explicación, al menos de Reyes, respecto de su postura. Pero esa era, ahí queda aclarada, y será en tal caso ella misma o el radicalismo provincial al que representa, el que tome la posta en esta discusión. Vamos a ver, estamos intentando hablar con otros referentes, además de ella, del radicalismo local, provincial, digamos, para ver si piensan lo mismo o no. Por ahora no han contestado. Perfecto. Para ver... Están abiertos los micrófonos, ¿eh? Sí, si quieren decir algo al respecto, lo de Reyes quedó claro hasta acá, ya tendrá ella las consecuencias políticas que tiene que tener, digamos, porque digo porque hay mucha gente que no le gustó nada que haya cambiado su opinión para resguardar los intereses o el objetivo del gobierno a cambio de un beneficio para los jubilados. Claro, ¿no? explica también por qué cambió su voto, ¿no? Sí, ahí, sí. Porque había unas cuestiones que no las tenía del todo claras y que en primera instancia acompañó para que se debatiera, pero... Bueno, ya está, ya piensa así, argumentó eso. No fue la única, fue obviamente la que acá rescatamos porque es la nuestra, digamos, la de Santa Cruz. Sí, claro. En cada provincia debe estar, ¿no?, una situación parecida. Sí, y es cierto si no lo se que... hubieran dado vuelta varios como Reyes, digamos, si no hubieran cambiado de opinión varios como Reyes, no llegaba el gobierno a los 85 votos que necesitaba para el veto, ¿no? Y es cierto que cuando votaron por la eliminación del impuesto a los bienes personales, que alcanza sobre todo a la gente más acaudalada, si se quiere, Reyes no habló de los niños con hambre en aquella instancia. Y hay algo que dijo Miguel Ángel Pichetto, que señaló ayer, que yo vi en Twitter. Si bien Pichetto no es alguien de mi devoción, no importa, es un actor político importante y sobre todo dentro de la Cámara de Diputados, dijo: en la vida, en la política y en la vida se puede hacer cualquier cosa. Lo que no se puede hacer es evitar los efectos y consecuencias. Algunos no saben de historia en el gobierno. Si recordaran lo que le pasó a Menem y Cavallo con una señora que hacía manifestaciones, no repetirían la historia. Con Norma Pla, claramente, claro. ¿no? Norma Pla, que tuvo una lucha histórica y que hoy se la reivindica, ¿no? Pasado mucho tiempo por lo que hizo allá por los 90, que uno verdaderamente ve la historia. Yo veo al futuro repetir el pasado, dice el tema que canta Bersuit Vergarabat y que es de Cazuza, en realidad un cantante brasilero. Y es cierto, en la Argentina se ve constantemente al futuro repetir el pasado y es una tristeza enorme, ¿no? Siempre hay una vuelta, siempre vuelve a girar. Exactamente. Todo La retrospectiva, lamentablemente, algunas cosas que son malas. Totalmente. Retrospectiva buena, muy pocas, salvo muy pocas. El título del mundo del fútbol, ¿no? Exactamente. Estamos en Arriba del Día, son las 10 de la mañana, 36 minutos. Podés hacer tu apreciación, tu aporte, tu pedido al 1551 6051. 1551 6051. Escuchamos a MGMT. Esto es Kids. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta.
sending me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade, like looking through a fog mirror. Decision to decisions are made and not fought, but I thought this wouldn't hurt a lot. I guess not. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees falling, be haunted. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees falling, be haunted. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees falling, be haunted. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees falling, be haunted. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees falling, be haunted. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees. Continuamos en Arriba al Día, esto es MGMT Kids, suena en Radio Nuevo Día. ¿Te gustó el tema, Brian? Sí, gracias. Puede quedar ahí para que gire en la tanda o en la lista que estabas armando, que me dijiste que estabas armando una nueva, así que bien ahí. Continuamos en esta mañana siendo las 10:41 en la República Argentina, mañana que va incrementando la temperatura, aunque también un poco el viento a esta hora en Río Gallegos. La temperatura es de 5 grados 4 y la sensación térmica ha bajado, un 3 décimas de grado bajo cero. El viento sopla a 51 kilómetros por hora en este momento en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y continuando con el tema de agenda y que justamente tocábamos en el bloque anterior, que tenía sobre todo como protagonista a Roxana Reyes, en este caso convocamos al diputado nacional José Luis Garrido del bloque Por Santa Cruz, con quien queremos dar continuidad al análisis y a justamente al debate que se dio ayer en diputados, aunque bueno, la ley o el veto del presidente ya ha sido ratificado por la Cámara de Diputados. Obviamente queremos tener la palabra de un representante de nuestra provincia. Ya habló Sergio Acevedo hace un rato con nuestros compañeros de la otra gestión y ahora lo vamos a hacer con el diputado José Luis Garrido. Buen día, Garrido. De este lado Héctor, Fernando y Julián los saludamos y como siempre agradecemos su predisposición para con Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la provincia. En principio preguntarle por el contexto, las circunstancias en las que sesionaron ayer, nada sencillas, a sabiendas de lo que estaba aconteciendo afuera, más allá de que uno entiende que hay cuestiones político-partidarias, hay actores que
utilizan este tipo de situaciones para llevar agua para su molino. De todas formas, había allí muchos jubilados que por cuenta propia y justamente bregando por su situación personal estaban allí manifestándose, y verdaderamente lo que se vio afuera del recinto una vez más es una postal triste de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, la verdad que es como una foto ya reiterada cuando suelen tocarse temas sensibles a un sector de la comunidad, suelen organizarse sectores que se ven afectados en sus intereses y bueno, la metodología del gobierno nacional es avanzar con un sistema antipiquete que a mi entender no lo están manejando bien, porque están generando, como bien decías vos, cuestiones que no son deseadas por nadie, porque ni el manifestante va a que lo golpeen, y yo entiendo también que en algún contexto el gobierno nacional, a través de las fuerzas federales, deben garantizar el orden y no provocarlo, porque algunas imágenes veíamos por los medios, y en algunas también lo puedo hacer personalmente, digamos, algunos hechos hasta de provocación al sector de los jubilados, que está totalmente fuera de contexto y de muy mal gusto, ¿no? Ahora, la verdad que estas son fotos que no se deberían ver, pero bueno, lamentablemente es lo que toca en este contexto. Sí. En respecto de lo que tiene que ver con la ley de movilidad propia y este argumento del gobierno de no avanzar porque rompe con el equilibrio fiscal que están buscando, logrando, este análisis ustedes o este argumento lo dan como válido, creen que no es cierto, ¿qué información tienen al respecto? Bueno, acá hay varios temas para hacer mención. Uno es el régimen previsional nacional, por un lado, que es el tema que tomó gran dominio público, y por otro lado también hay que tener en cuenta que dentro de esta ley, que se trataba de que quede sancionada y voltear el veto del presidente, hay un reclamo que llevan adelante de 13 provincias de nuestro país con el gobierno nacional por una deuda que tiene la nación con las provincias en cuestiones que son transferencias de fondos a las cajas previsionales provinciales para el sostenimiento del déficit. Y estos fondos son productos de un acuerdo que llegó la nación, no con las 13 provincias, sino con todas las provincias del país, en lo que fue un pacto fiscal, en donde se pedía que las provincias transfieran la caja a la nación, y aquellas que no lo hicieron llegaron a un acuerdo, entonces la nación tenía que cubrir algún déficit en compensación por aquellos que se jubilan, que tienen aportes en el sistema nacional, pero que se jubilan en el sistema, en este caso en la caja de previsión de Santa Cruz. Entonces esa transferencia de fondos se giraba a través de un fondo compensador. Bueno, el gobierno de Milei dejó de pagarlo, se va generando una deuda, y esto también estaba puesto en la ley. Por consiguiente, haber votado a favor de la ley era votar a favor de los recursos que tienen que entrar a la caja previsional de los jubilados de Santa Cruz. Y haber votado a favor del veto era negarle la posibilidad a Santa Cruz y a 13 provincias más de que ingresen fondos para el sistema previsional provincial. Y esto hay que tenerlo en claro, porque no es que tan solo afecta a los jubilados nacionales, que ahora tocamos el tema, sino también que al déficit que tienen las cajas previsionales en las distintas provincias, que debería el gobierno nacional haber cumplido con un acuerdo que está firmado y que está en vigencia, que lamentablemente no lo está haciendo. Entonces, este no es un tema menor, porque afecta a los jubilados provinciales, en el caso de Santa Cruz, y aquellos que son jubilados por el sistema de reparto nacional. Y con respecto a las personas que tienen el beneficio del jubilatorio nacional, se vieron perjudicados un 8%, y esto es producto de la devaluación que generó el gobierno nacional, un desfasaje de la inflación del mes de diciembre,
que la verdad que lo perdieron, sumado a la devaluación del mes de enero, tuvieron una pérdida en sus saberes que fue significativo y que no han podido recuperar. A partir de enero comenzaron con una cuota que el gobierno nacional paga en base a los índices de inflación, pero claro, distinto hubiese sido el monto que estarían cobrando si se lo hubiese aplicado ese 8% del mes de diciembre, entonces el impacto iba a ser mucho mejor en su salario, que tampoco le iba a cambiar la vida o la calidad de vida de los jubilados, pero en el contexto por el cual estamos pasando, un poco más de dinero en los bolsillos, que estamos hablando alrededor de 18.000 pesos promedio, a muchos le iba a venir muy bien. En ese sentido, Garrido, está el argumento, ¿no?, para de alguna manera acompañar las propuestas del gobierno nacional nosotros lo hablamos hace un rato, de decir, a Milei lo votó más del 50% en el balotaje y es por ello que hay que acompañar lo que él proponga. Y yo establecía la diferencia de que a ustedes, digo, diputados, senadores, también lo votó el pueblo, sus pueblos. Y digo, también tienen que defender sus posturas políticas, sus visiones y los intereses, obviamente, de la provincia y sus representados. Pero hay muchos, y sobre todo se ha puesto a algún sector de los radicales, ¿no?, en el foco de esta discusión, porque están demasiado predispuestos a acompañar al presidente, incluso en cuestiones que perjudican a la gente, en este caso a los jubilados. Mira, no creo que me corresponda a mí hablar del radicalismo, pero yo lo que te puedo aportar en este sentido, y lo hago en caso personal, no descontando lo que pueda llegar a pensar en este caso Sergio Acevedo, que es mi compañero de bloque. Estamos representando el espacio por Santa Cruz como bloque. Yo he ido a varias reuniones a la Casa Rosada, he ido con autoridades de distintos ministros y referentes políticos de La Libertad Avanza a poder gestionar y destrabar todo lo que es inherente a la provincia de Santa Cruz, porque además que sea un pedido hecho fundamentalmente por el gobernador de la provincia, algunos temas puntuales, también es mi obligación como legislador nacional, porque algunos temas que se discuten en el Ejecutivo después están relacionados con temas que hay que tratar en la Cámara. Entonces me parece que poder tener una puerta y un diálogo permanente con el gobierno nacional es importante, porque hace a poder generar alternativas que vayan en beneficio de los habitantes de mi provincia, que para eso me presenté en las elecciones y tuve la consideración de la gente. No puedo dejar pasar eso por alto. Y en ese contexto, obviamente que a medida que uno avanza en reuniones y negociaciones, plantea el tema de represas, plantea el tema de ICRT, plantea el tema de la zona fría, un montón de cuestiones a medida que el sector de La Libertad Avanza plantea sus necesidades legislativas. Y bueno, eso es un poco el juego y el rol de la política, que a veces para poder llegar a puntos de acuerdo y en común que traigan beneficio para todos, es a través del diálogo. Y la verdad que lo intentamos todo el tiempo y está siendo bastante difícil, ¿sí? por ser educado. Diputado, buen día, Héctor lo saluda. Y qué semana, ¿no? Qué cierre de semana bastante complicada, bastante álgida, donde he estado Santa Cruz nuevamente en el tapete, porque por circunstancias ajenas pero vinculadas. Le quería consultar también qué opinión le merece este pedido de renuncia 10 días atrás al interventor de ICRT. ¿Cuál es su mirada, cuál es la visión sobre esto? La verdad que te escuché muy mal. Te estoy escuchando muy mal. Le quería preguntar cuál es su mirada en una semana muy especial, lo que le ha dejado también el pedido de renuncia del interventor de ICRT. Bueno, la verdad que ese tema puntual creo que nos cayó a todos los santacruceños
es como un balde de agua fría, porque el discurso de que se hacen las cosas distintas y volver a escuchar en los medios de comunicación que se han hecho público a través de un informe periodístico estos casos de corrupción, la verdad que son dolorosos, porque sobre todo en ICRT, que venimos remando y peleando para, en primera instancia, cuando estaba la ley Ómnibus, ICRT, no hay que olvidarse que estaba en un anexo de un artículo donde el encabezado era liquidación de empresa, privatización total o parcial. Bueno, logramos que sea modificado eso, que quede una privatización a futuro parcial, pero con las acciones mayoritarias del gobierno nacional, y que lleven adelante la reestructuración, pero en base a la producción, y la producción buscando mercados, porque tenemos el carbón, tenemos mano de obra, tenemos el puerto, tenemos todas las herramientas para poder sacar el carbón al mundo. Y una vez que se está gestionando esto, después de tantos años, aparece un hecho de corrupción. La verdad que en primera instancia es más que lamentable. Me parece acertada la decisión del gobierno nacional de remover al interventor, y en este caso creo que tienen que designar a alguien, y en ese contexto entiendo que deberán hablar con el gobernador de la provincia para tratar de ver en el contexto donde estamos, porque el gobierno provincial está colaborando con la nación buscando mercado para el carbón en el mundo. Es un trabajo que se viene realizando en conjunto. Por consiguiente, me parece que lo ideal sería que puedan hablar con el gobernador y buscar un consenso para el nuevo interventor o interventora de ICRT. En ese sentido, Garrido, le pregunto si ustedes como fuerza política tienen algún nombre, y más allá del nombre particular, un horizonte, una línea de acción para con ICRT, que, bueno, Decut la traducía en números, ¿no? Básicamente tenemos un déficit de tantos millones de dólares al año, necesitamos generar un superávit vendiendo determinada cantidad, creo que 4 buques al mes tienen que salir, pero bueno, ahora sus planes ya no serán posibles. Ustedes, en caso de ser consultados, ¿tienen esa línea de ruta y un nombre en tal caso para sugerir? Bueno, en primera instancia lo que vos me estás preguntando es justamente parte de la pregunta, no sobre el nombre para sugerir, que es lo que le requerimos al jefe de gabinete cuando vino a presentar su informe a la Cámara de Diputados de la Nación. En ese contexto le pedimos cuál era el plan de inversión con respecto, saldado el tema de la ley bases y todo lo que se discutió anteriormente. Bueno, a partir de ahí, cuál es el plan de inversión y la política que proyectaban para la empresa en esta nueva etapa. Y la verdad que fue categórico el jefe de gabinete Francos cuando dijo que ICRT tenía un carbón que era de no tan buena calidad, y que el otro problema que tenía era la gran cantidad de empleados que tenía la empresa. Básicamente después le requerí que me pase por escrito, porque si no lo tenía ahí el plan de inversión, y me parece que cualquier empresa, bajo cualquier contexto, tiene que tenerlo, porque estamos hablando son cuestiones que las tiene que determinar el gobierno nacional, porque de hecho tiene una intervención, no es que está compuesta de un directorio, donde no, es exclusivamente decisión del gobierno nacional llevar adelante un plan de inversión o cómo va a sostener la empresa de acá en adelante. La verdad que hasta el día de hoy ese informe que le requerimos no llegó, y la respuesta que nos dio en el recinto, que bueno, la levanté para aquellos que no la vieron en las redes sociales, fue la verdad que fue bastante triste y con una visión más que nada, ni siquiera económica te podría decir, porque dentro de lo que uno tiene que evaluar sobre ICRT, el contexto de las dos localidades,
que estamos en área de frontera y bueno, y todo lo que ya los santacruceños sabemos. Bueno, la verdad que fue muy frío y desacertado el comentario del ministro Franco. Y en cuanto, la verdad que a la nueva figura de quién va a estar a cargo de la intervención, yo no, la verdad que no, prefiero no sugerir nombres porque creo que esa es una discusión que deberá tener la gente de La Libertad Avanza y espero que en ese contexto puedan hablar con el gobernador Vidal para poder llevar adelante una gestión armonizada tanto con los intereses nacionales como lo que pretendemos nosotros de Santa Cruz, que es garantizar los puestos de trabajo y una paz y una tranquilidad social, que me parece que es fundamental en estos tiempos y que la verdad que mirando hace meses atrás, cuando comenzábamos a discutir la ley Ómnibus, la verdad que la paz social estaba a punto de quebrarse y eso es lo que no podemos permitir de Santa Cruz. La última que le hago cortita tiene que ver con algo que quizás sale de la coyuntura, pero no me parece menos importante, que es la propuesta del Congreso Educativo que desarrollarán en la zona norte y que tiene que ver sobre todo con la búsqueda de desarrollar perfiles académicos y profesionales para la Santa Cruz que se viene. En tal caso, más allá de que los problemas en muchos casos que nos acusan son hoy, ayer incluso, ¿no? Bueno, la verdad que estamos llevando adelante una iniciativa con la senadora Natalia Gadano. La vamos a realizar el día 25 y 26 de septiembre en la localidad de Caleta Olivia. Es algo que estamos coordinando en este caso con el municipio de Caleta, con el intendente Pablo Carrizo, con la gente del Consejo Provincial de Educación, con universidades, con empresas y algunas instituciones nacionales, para poner a disposición de todos los chicos que van terminando el secundario distintas alternativas con respecto a la realidad que le toca en cada localidad, porque esto es algo que vamos a repetir en distintas localidades, para que puedan tener una formación académica dentro del lugar, e inclusive laboral. Creo que hay cuestiones que hay que volver a recuperar, como por ejemplo son los test vocacionales, que hace años atrás era algo que se venía haciendo y que me parece que es algo que abre la mente y la cabeza a gente que desconoce algunos rubros, que podemos hablar de las nuevas economías, pero también la importancia de volver a recuperar algunos oficios que son importantes y que pueden estar al alcance de la mano de un sector de los jóvenes con salidas laborales rápidas en base a una capacitación. Y en ese contexto poder articular con todos los organismos del Estado, inclusive privados que van a participar de este evento, me parece que es importante proyectando la sociedad a futuro, porque si algo tenemos los santacruceños en claro es que hemos perdido durante más de una década, diría yo, calidad educativa y conocimiento de nuestros chicos, y entonces volver a reinvertir en el sistema educativo, en la formación y preparación de nuestros jóvenes, me parece que es una herramienta fundamental a mediano y a largo plazo, y en algún momento había que empezar a trabajar en este sentido. Así que lo que hicimos con la senadora, poder articular con un montón de sectores vinculados a la industria del petróleo, de la minería, de la pesca, además de poder informar cómo es el sistema del servicio militar voluntario y cuestiones relacionadas con seguridad e higiene también, distintas carreras universitarias, distintas tecnicaturas que tienen al alcance de la mano. Me parece que volver a plantear estas cuestiones y ponerle al alcance un test vocacional, y también abrir las puertas a aquellos chicos que no han terminado el secundario, que lo han abandonado, para poder reinsertarlos y poder volverlos al sistema educativo o de formación, me parece que es en este contexto que vivimos muy importante. Y en ese sentido vamos a trabajar, arrancamos con Caleta Olivia, pero vamos a replicarlo, si podemos, en todas las localidades o en casi todas las localidades de Santa Cruz.
Perfecto, diputado Garrido, muchas gracias por su predisposición y su tiempo siempre para con nosotros. No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada. El diputado José Luis Garrido dialogaba con nosotros a propósito de lo que dejó la jornada de ayer. Acá había una última consulta respecto de otro tema, pero que no me parecía menor poder hacer un paréntesis allí, pero obviamente el tema central que convocaba la charla tenía que ver justamente con la ratificación del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria que se efectuó justamente ayer en la Cámara de Diputados. De todo hablamos, se puede decir, con el diputado. Sí, Sí, bastante. hay muchos temas que Sí. hacen, ¿no?, a la actualidad en Santa Cruz y que ameritan charlarlo y consultarlos cuando tenemos una posibilidad de este estilo. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taverne, que ya está a las afueras de la legislatura provincial, donde hay movilización justamente de los trabajadores del ámbito público, sobre todo, y conocemos justamente los detalles de la misma. Mucha gente allí a las puertas de la Cámara de Diputados, así que vamos a escuchar a Karina. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Estamos aquí a las puertas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. En el interior está previsto el inicio de la sesión y afuera la movilización y convocatoria de distintos gremios con dos pedidos fundamentales, como les decíamos, el tratamiento por un lado del proyecto para que se declare la emergencia habitacional en la geografía provincial y por otro lado manifestar la disconformidad y el rechazo a la posible aprobación e implementación del RIGI aquí en la provincia de Santa Cruz, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones que ha propuesto el gobierno nacional y que se plantea justamente lo que es la adhesión provincial a ese régimen. Bueno, vamos a molestar acá. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Estamos con Alejandra Verón, que es secretaria general. Vení, Gustavo, no te vayas. El gremio de los judiciales. Bueno, días de mucho movimiento, de convocatoria. Ayer los jubilados, hoy aquí a las puertas de la Cámara de Diputados. Contame un poco a la gente que nos ve por Nuevo Día y nos escucha, ¿por qué están hoy aquí? Bueno, en la misma línea que lo que decíamos ayer, en principio las políticas que se vienen proponiendo desde Nación atentan contra los derechos de los trabajadores. En este caso, la cuestión del RIE, que por ahí a veces cuesta un poco dimensionar el alcance que tiene, lo que genera es la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a entregar de lo que tiene que ver con nuestra soberanía, ¿no? La provincia de Santa Cruz es una provincia que tiene infinidad de riquezas, que viene con una problemática en lo que tiene que ver con el pasivo ambiental que dejan las empresas, y esto estuvo expuesto con toda la situación que se dio con YPF, y con una falta de políticas que tiendan al control de lo que tiene que ver con el medio ambiente y el impacto ambiental que tiene el extractivismo, que si bien desde hace muchos años se viene desplegando en la provincia, cualquier persona que entre en los sitios de internet y vea la información de lo que tiene que ver con el impacto ambiental, todo lo que es la zona del centro de la provincia con la explotación de la minería a cielo abierto, deja como consecuencia una contaminación ambiental importantísima. Hace muchos años que se viene planteando el tema del agua, que es lo principal que se lleva a la minería, y esto impacta negativamente en lo que es las economías regionales. Fuera de esto, obviamente, que entendemos que hay un contexto en el que hay una necesidad de activar el sistema productivo, pero en esto me parece que tiene que haber una responsabilidad de parte de todos los ciudadanos y en especial de quienes nos representan, de poder poner sobre la mesa todo lo que implica el RIGI. La soberanía sobre la tierra, sobre el agua, no puede estar por encima no puede estar la explotación de la minería y del sistema productivo por la vida, porque eso es lo que se plantea. Entonces, bueno, estamos acá para hacernos ver, para que vean de que
sí sabemos de qué se trata y pidiendo responsabilidad sobre todo a la hora de adherir a este RIGI. Y también en la certeza de que como provincia tenemos derecho a poner nuestras condiciones y no entregar absolutamente todo. Alejandra, me corro un poquito por el tema del sol nada más. También está esta iniciativa que ustedes presentaron dentro de un puñado también de gremios de distintos ámbitos referida a esta solicitud para que se declare la emergencia habitacional en Santa Cruz. Sí, en la misma línea de lo que decía antes, no se puede implementar medidas en lo que tiene que ver con el sistema productivo, por ejemplo, y dejar de lado lo que tiene que ver con la salud. Planteamos lo de la caja de servicios sociales y en esta línea también sabemos que en toda la provincia hay una crisis en este sentido. Hemos hecho una propuesta, esperamos que esa propuesta sea tomada por los diputados y entendemos que también ayer veíamos y antes de ayer el aglomeramiento de gente en Camusi. Estos son los síntomas de lo que está viviendo la gente. Entonces, bueno, no podemos estar alejados de la realidad del pueblo, del pueblo trabajador que hoy se encuentra con una imposibilidad de acceder a la vivienda propia con facturas que son impagables. Entonces, bueno, me parece que poner un poquito de atención en lo que la gente está sintiendo. Gracias. Gracias. Alejandra Veroes hablaba con nosotros, ella es la secretaria general del gremio de los judiciales. Seguramente va a quedar lamentablemente marcada en la historia respecto de lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación y no a la movilidad jubilatoria. Sí, nosotros como jubilados del auditorio lo caracterizamos como una traición a los 7,5 millones de jubilados del país, lo que hicieron la representación del pueblo en la Cámara de la Nación. Actuaron en contra de los jubilados y pensionados. Y más nosotros que estamos a 3.500 kilómetros de la capital federal, no estamos de acuerdo con esa medida que han tomado en contra de nosotros. Fue brutal. No solamente el aumento salarial, sino también la quita de medicamentos, el atropello que estamos subiendo los jubilados, las tarifas, el gas. Nosotros como provincia productores de gas debemos tener una tarifa para la provincia de Santa Cruz, no como si estuvieran trayendo el gas de Australia o de otro país lejano del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos el gas en Río Turbio a 380 kilómetros y nos cobra, hemos pasado de pagar 20.000 pesos mensuales en el centro de jubilados a pasar 600.000 pesos, una barbaridad. Y nos deja prácticamente casi knockout como organización de los trabajadores jubilados. ¿Tiene esperanza que esto se pueda llegar a cambiar, a encauzar de alguna manera? Este proceso de colonización de nuestro país se inició a partir del 2015 para la llegada de Macri al gobierno y ahora le resta al pueblo argentino producir la independencia de estos sectores de los gobiernos centrales que están queriendo dominar y apropiarse de las riquezas naturales de nuestro país y de nuestra provincia. Nosotros acá tenemos agua limpia, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, tenemos muchos recursos naturales y tenemos el turismo que ahora quieren apropiarse de los bosques también. Y esta espada de Damocles sobre la empresa ICRT, no podemos dejar de mencionarla, nuevo momento de incertidumbre, estas sospechas de coima, ahora sin intervención a cargo de la empresa. Nosotros no tenemos nada que ver con las coimas, porque los trabajadores nunca conducimos a la empresa. Lo que hicieron los trabajadores es sacar carbón, y si nos dieran la oportunidad de generar energía a base de carbón, estarían de 10. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con las coimas. Lo que sí denunciamos
el vaciamiento que se hizo en el año 94 y denunciamos ahora lo que se pretende hacer con nuestra empresa. De todas maneras, la reforma de la Constitución del año 94 le dio todos los recursos que están bajo de la tierra al gobierno de la provincia de Santa Cruz. El gobierno de la provincia de Santa Cruz es dueño del recurso y por añadidura, los ciudadanos del Río Turbio son dueños de las empresas, los ciudadanos de la cuenca. Entonces el gobierno de la provincia tiene que tomar cartas en el asunto en la defensa integral, no solamente de los trabajadores del carbón, sino también del recurso natural, de los convenios colectivos, porque no tenemos otro empleo. En el Río Turbio no hay otras empresas. En la provincia de Santa Cruz no hay otra empresa de la capacidad de esta empresa estatal. Hasta ahora sigue siendo estatal porque por voluntad de los trabajadores. El día que se privatice, vamos a venir al Río Gallego y nos vamos a plantar acá para volver a nacionalizar esta empresa estatal. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Martín Sajama de ATE Río Turbio, jubilado también que dialogaba con nosotros. Recordamos, estamos en las afueras de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde distintos gremios han convocado, porque debe estar por comenzar seguramente la sesión en la Cámara de Diputados. Todavía no hemos podido ingresar, donde se estima que se va a tratar la adhesión de la provincia de Santa Cruz al régimen de incentivo a las grandes inversiones, la disconformidad respecto de esta situación y de este tema, además del pedido de los gremios que se trate rápidamente y se apruebe el proyecto de ley para declarar en el territorio provincial la emergencia habitacional. A molestar a Miguel del Plan. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Karina. ¿Cómo estás viviendo primero esta convocatoria aquí en las puertas de la Cámara de Diputados, pero es ineludible también solicitarte una impresión respecto de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con este no a la movilidad jubilatoria, ¿no? Mirá, lo que pasó ayer es muy grave. Han entregado la vida de los mayores, de los jubilados. Es vergonzoso. Es vergonzoso para Milei y es vergonzoso para los cómplices de Milei. En particular, en el caso nuestro de Santa Cruz, el voto de Roxana es imperdonable. No encuentro otra palabra, es imperdonable. Es imperdonable incluso porque revela la confusión en la cual ella se encuentra hoy. Por un lado apoyando la ley al principio y después desdiciéndose y después diciendo que se va a abstener y después finalmente no estando en el recinto no debe votar. Realmente debe tener una duda muy grande, pero esas dudas revelan que quizás no está a la altura del cargo que está ejerciendo. Es demasiado grave lo que pasó. Entonces, nosotros creemos que lo que marcó ayer es que la esperanza de que a Milei se le puede torcer el brazo por vía de una oposición parlamentaria es una ilusión. Esto no va a ser así. Para que pueda realmente torcerle el brazo a Milei hace falta una huelga general, un movimiento masivo de la población, mucho más grande que el que hubo ayer y mucho más grande que el que hay hoy incluso. Nosotros creemos que es vital trabajar para eso, exigiendo a los dirigentes que se pongan al frente y si no, buscando cambiar conducciones sindicales que no están dispuestas a llevar la pelea hasta el final. Necesitamos dirigencias que estén dispuestas a llevar la pelea hasta el final, en eso está la izquierda y el Partido Obrero. Ese era Miguel de Pla desde el móvil con Karina, charlando allí a las puertas de la Cámara de Diputados, donde la movilización, sobre todo de sindicatos estatales,
se da en el marco de la sesión que estaba teniendo lugar dentro de la legislatura provincial y que tiene el tratamiento del régimen de incentivo a las grandes inversiones como uno de los temas centrales de la jornada y obviamente en la consecución de lo que ayer fue también incluso una movilización hacia la Caja de Previsión Social. Les propongo una pausa y enseguida continuamos con esta propuesta llamada Arriba el Día. Suena un tema que tiene 30 años, se llama Novedades, es de 2 minutos y bien podría ser un tema de actualidad. Mientras yo estuve con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Así es, Brian, son las 11 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Continuamos con esta propuesta de jueves, en este caso, en Arriba al Día, en una mañana ventosa, aunque soleada, en Río Gallegos.
Con el excelente trabajo de Karina Taverne, nuestra compañera que estaba, como la escuchábamos recién, en la calle afuera de la caja de la Cámara de Diputados, la producción de Sandro Díaz, como cada mañana trayéndonos todas las novedades de coyuntura, generando y gestionando las entrevistas de la mañana, obviamente también el trabajo de Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, y desde aquí, desde el estudio de Radio Nuevo Día en el 100.9, Héctor Mancilla, Fernando Torno y Julián Quirós acompañándote. En este caso, también con Carlos Valle, quien es presidente de la Confederación Argentina de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, con quien queremos hablar respecto de el veto ratificado ayer en la Cámara de Diputados, el veto presidencial ratificado ayer en la Cámara de Diputados y la situación que padecen justamente los adultos mayores en nuestro país. Buen día, Valle, muchísimas gracias por atendernos y por charlar con nosotros en el medio de una circunstancia verdaderamente compleja que atraviesan los adultos mayores en nuestro país, con cuestión de salud, ahora la economía que engloba todo, cada día más compleja, ¿no?, para los adultos mayores. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, querido, les agradezco poder hablar a los hermanos de Río Gallegos, ya que oportunamente fui asesor y amigo personal de Jorge Seperny, que creo que ha pasado la historia como un gran mandatario santacruceño y un hombre de la República. Les digo que sí, que efectivamente la situación se agrava minuto a minuto. Se nos están muriendo 100 adultos mayores por día y 100 niños por día en todo el territorio nacional. Parece que los legisladores patagónicos, lo digo con el mayor de los dolores, no están al tanto de todo esto que ocurre en el país. Hay una situación, Valle, de que hemos hablado nosotros hoy con dos diputados de acá en nuestra provincia. Una sola de las legisladoras de nuestra provincia se abstuvo de votar. En realidad se ausentó a la hora de votar. Pero una situación que a nivel general, digo, en la política a nivel país, resulta algo incomprensible, ¿no? Porque haber otorgado un aumento como el que se pretendía dar o una compensación, se argumenta o se contraargumenta como algo que atenta contra el equilibrio fiscal, y cuando vamos a lo que significa el aumento en el bolsillo de los jubilados es verdaderamente insignificante, y uno no puede entender cómo eso podría atentar contra el plan económico en tal caso de un gobierno, ¿no? No, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que la transferencia de la riqueza del país a la economía concentrada, a los grandes empresarios, a los grandes poseedores de propiedades y demás, contrasta completamente con la situación que viven los jubilados. Ellos lo dijeron públicamente, y yo creo que el pueblo tiene que acostumbrarse a escuchar y tener memoria. Dijeron que venían a matar a 15 millones de personas, y alguno lo tomó como una broma o no sé qué, pero lo dijo la canciller, lo dijo la hermana del presidente, lo dijo el presidente. Quiere decir que han venido a matar gente y a entregar el país. Se están robando todo. ¿Cómo puede ser que se gaste 4 millones de dólares en pasear de entrada nomás cuando la gente está muerta de hambre? Porque no son solamente los jubilados que pasan esta situación, aunque sea la más grave. También los trabajadores, también la gente que queda desocupada, sin trabajo en un momento tan difícil. Espero que esto no sea gratuito, porque francamente si no estamos condenados definitivamente, ¿no?
Carlos, si usted habló de la memoria, ¿no? Y nosotros hablábamos hace un rato de cómo la historia en Argentina es tan cíclica que a veces duele y ni siquiera tiene que pasar un siglo, ¿no? Para que se repitan algunas circunstancias. Y hoy estamos asistiendo a hechos que ya hemos visto, ¿no? Contra los jubilados particularmente y que han terminado mal, no han terminado, lo dijo Pichetto ayer, en los 90 Menem y Cavallo minimizaron la figura de Norma Pla y le fue muy mal. Sí, no, el tema viene desde el final del gobierno de Alfonsín, completamente apretado, lo sabemos que hubo un golpe de estado financiero, pero después estuvimos con 145 pesos más 5 pesos que daba PAMI durante 15 meses, no es broma, durante 15 años, perdón. Y recién en el 2003 viene a cuento, porque estamos hablando justamente para la gente de Santa Cruz, empezamos a ver la luz y resulta que en los dos últimos gobiernos de Cristina se produjo el mayor avance en seguridad social en la historia total de la Argentina. Ahora resulta que todo el mundo habla más de Cristina y resulta que es la única que nos dejó vivir, que nos dejó comer, que nos dejó comprar algún vehículo, alguna casa. Es canallesco esto, no tiene nombre, cómo cambian todo, y no es solamente un sector, la mayoría. Está bien, digamos, lo que pasó ahora fue claramente malo, pero usted dice que con Cristina el nivel de vida de los jubilados era muy bueno. ¿Cómo? Le pregunto por lo que usted me dice, si usted entiende o lo que usted está opinando es que, a diferencia de este gobierno, con Cristina el nivel de vida de los jubilados era muy bueno. Sí, no, evidentemente, o sea, vinieron de Santa Cruz para salvarnos y lamentablemente Néstor se murió tempranamente, y bueno, y después pasó lo que pasó por no haber una reforma constitucional que permitiera estar más de 2 mandatos. Entonces, ya desde el 2016 comenzó el desastre de estos últimos 8 años y 9 meses, que parece que cada vez se agrava más todo, ¿no? Ya no hay futuro, no hay panorama, no. Sí. Valle, y respecto más allá de la cuestión política partidaria, el hecho de ser tomados siempre como botín de guerra, como rehenes, ¿no? De un lado, del otro, siempre la discusión nace respecto de los jubilados, pero siempre se traslucen otros intereses y nunca finalmente se termina debatiendo de fondo en la calidad de vida que debieran tener y las condiciones económicas en las que debieran estar los jubilados, y siempre se termina utilizando el concepto o el término o el universo de jubilados para una disputa política partidaria que en algún momento tuvo el kirchnerismo contra el PRO, ahora al kirchnerismo contra esta coalición de gobierno también. Sí, no, aparte nosotros no hacemos una cuestión político-partidaria porque estamos representando a todos. Es doloroso que haya jubilados que en la desesperación y haya juventud voten cualquier cosa sin pensar en nada. No piensan en la patria, en el país, en el otro, y yo creo que ni en ellos mismos, porque hoy en día es desesperante la situación de ellos mismos. Lo que ocurrió con 50.000 estudiantes colombianos que estaban estudiando en la Argentina, como ocurre generalmente, por la calidad de los estudios que acá hay en la Argentina, y
lo votaron a Milei y sobre la marcha Milei les quita la posibilidad de estudiar, y si no fuera por el presidente Petro de Colombia, los chicos tuvieron que volver y les permitió mediante una beca seguir estudiando. O sea, la mayoría de los que lo han votado a esta gente son los que están padeciendo más, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué comparación se puede hacer o qué análisis respecto de algo que ayer fue también viral en redes y que está chequeado también? Y es que en 2010 Cristina también vetó el 82% móvil para los jubilados. Bueno, sin duda ocurre que... Porque digamos, el argumento fue el mismo. En algún momento esto dijo que si se aprobaba, se iban al diablo los números del Estado, digamos. No, lógico. Ahora, sabemos que la propuesta que hubo no es lo que esperamos nosotros, pero de cualquier manera era un paso. No podía vetarse cuando estamos hablando de una docena de empanadas prácticamente por mes más, pero por lo menos no nos descongelaba un poco, porque hemos perdido el 60% de los ingresos a partir de diciembre del 2023. Y es muy grave, pues la gente no tiene para comer, no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el gas, el agua, y no tiene para comer. Nosotros conocemos muchísima gente a la que ayudamos, tratamos, pero más no podemos, que se alimenta con medio kilo de pan duro durante el día, con un poco de mate cocido, que también el mate cocido está carísimo. La hierba, todo, una cosa de locos esto, realmente, ¿no? Carlos, usted dijo que había alrededor de 100 fallecimientos de jubilados por día. ¿De dónde nace esa cifra? ¿De dónde es que usted justamente recibe ese número? No, eso sí, no. Eso es una, ¿cómo se llama? Una estadística que se ha formado con el informe de todos los departamentos de salud, Ministerio de Salud y demás, de todo el país. Porque ustedes se imaginan que más de 100 muertos por día, por provincia equivale aproximadamente a 5 personas, por motivos evitables, y otros se mueren por razones naturales, claro, que no es lo mismo. Es un verdadero genocidio esto que está ocurriendo, porque hay 30.000 personas por día, 30.000 hombres adultos mayores, 30.000 niños que están desapareciendo y que realmente no repercuten nada, porque evidentemente el silencio de los medios y la ausencia de la justicia hacen posible esta situación, ¿no? Carlos Valle, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar con nosotros. No, querido, gracias a ustedes y bueno, a la gente de Río Gallegos, de Santa Cruz, a la compañera Barría, que es la secretaria general, la presidenta de la Federación de Santa Cruz, Rosa Barría, un fuerte abrazo, y todos los santacruceños. Un abrazo, muchas gracias. Carlos Valle, que es presidente de la Confederación de Argentina de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, charlaba con nosotros respecto de lo que dejó la jornada de ayer en el Congreso Nacional. Me sorprendió esto de que para él hasta hace poco los jubilados vivían muy bien, ¿no? Se puede comprar casa, auto, de todo.
no son los mismos jubilados que veo yo, digamos. Sí. No, lo que pasa es que también hay que entender que él hablaba de Cristina Fernández de Kirchner y su mandato y ya pasaron casi 10 años Igual, de yo que en se fue. la mandato de Cristina tampoco veía a jubilados Sí. comprarse casas y autos, como si vivieran No, en no, pero no había sé una dónde. condición, había una situación primero macroeconómica que era mejor. Yo no estoy diciendo que No me vayas a decir argumentando tampoco a lo mismo. Cristina, no, pero claramente la situación económica, el contexto económico era otro y permitía Durante- otras circunstancias. Durante el primer gobierno de Cristina, el segundo fue un desastre. Bueno, esto hay que decirlo. Estuvo muy cargada de polémica y de conflictividad. Pero en algo hay de este hombre que claramente tiene una orientación, ¿no? Sí, Hay que reconocerle que en el primer gobierno de Cristina se dio una situación muy importante que esto que siempre dicen los peronistas, ¿no? Los derechos adquiridos. Se hizo de alguna manera, si bien después tuvo un impacto negativo en la economía, en los duros números del país, pero mucha gente que tenía aportes inconclusos, le faltaban años para jubilarse, lo pudo hacer, como la Moratoria. jubilación, digamos, de casa, las moratorias Sí. que vinieron, que después cuando vino el gobierno del gato lo quiso sacar, Sí. que hubo juicios. Hasta ahí, hasta el primer gobierno de Cristina, el de Néstor y de Cristina, bien. Ayer fue De- viral en redes esto que le decía, Sí. Cristina en 2010 vetó el 82% móvil para los jubilados y dijo exactamente lo mismo que Milei, Claro. con el mismo argumento. Ujú. Por eso yo les decía que el primer gobierno de Cristina sí, el segundo ya. Sí, que 2007, Sí, 2011. sí, muy cargado ya de Sí, y conflictividad. hay que decir que es cierto esto que señalaba él, que algunos lo manifiestan en dólares, otros en pesos, que hubo casi 15 años de congelamiento. Los jubilados cobraban Sí. $150, era en ese entonces, hoy que cobren $150 sería magnífico, me parece, pero claramente hay una cuestión de la política partidaria que toma para sí siempre Ujú. a los jubilados, diciéndose defensores, Sí. pero finalmente cuando son o cuando ejercen el poder, Ujú. no han. No, De claro. hecho, Alberto Fernández dejó una fórmula totalmente perjudicial para Sí, los sí. jubilados y que los hizo terminar perdiendo. Pero bueno, esto se engloba, ¿no? No solamente tiene que ver con la jubilación mínima y el monto de la misma, sino con el precio de los medicamentos y cuántos medicamentos les reconoce la obra social o PAMI en tal caso, el costo de los alquileres y los servicios, que claramente ha aumentado significativamente. Y la verdad es que trabajar toda una vida, ya sea de manera formal o informal, debería otorgar el derecho a un descanso digno para las personas de más de 60 y pico de años en nuestro país, y es algo que en realidad no debería estar en discusión. Debería estar en discusión los recursos con los cuales se pueda financiar eso, Lo que pasa es que acá ese sí, descanso. sí, Juli, pero Recursos hay, sí, muchachos. históricamente siempre han habido agujeros negros o han habido vivos que en la historia de la Argentina en cuanto a los empleadores, ¿no? Sí, Porque claramente. siempre se le ha achacado todos los males al Estado. Pero si vamos a recomponer esa gente que nunca le hicieron los aportes, o que nunca era obligatorio hacerle los aportes para jubilarse, en su gran mayoría venían del extracto de lo privado. Sí, y Y muchas veces siempre te lo dice, pon- pero vos no aportaste, Sí. se le quiere echar la culpa al trabajador o a la Ujú. señora que está por jubilarse, y si vos no Cuando aportaste, este empresario- pero el que tenía que aportar era el Empresario, patrón, no la persona. Exacto. Sí, ¿no? El empleador. El empleador, ahí está, no, el empleado digo no es el que puede aportar, o sea, el empleador le Ujú. tiene que hacer los aportes. Y en Argentina sí, jubilarse es más que un castigo que un beneficio hoy, Claro. por hoy. Y por otro lado estaba que si bien ese empleador hacía los aportes, muchas veces ese dinero o eso no se sabía. ¿Cuántas veces se ha jugado con la caja, con la plata que se genera a través de las jubilaciones, a través de los Sí, aportes? bueno, recordemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES financió mucho tiempo el fútbol para todos, por claro. ejemplo. Ahí está, chicos. No estoy en contra del fútbol para todos, pero- pero está usando la guita que es para otra cosa, ¿no? Exacto. Para el fulbito, básicamente. Ujú. Que hoy ¿Y en ya- en eso se dio en él?
Segundo gobierno de Cristina. Exacto, del 2011 al 2015. Brian, ¿vos estás en contra de los jubilados? Yo defiendo a los jubilados. ¿En serio? ¿Lo defendés? Ah, bueno, menos mal. 11:42 de la mañana. Vamos a una nueva pausa en Arriba al Día y enseguida Me mandan, después les muestro en el stream un nuevo logo para parte de la UCR, ¿no? En vez de UCR, el logo dice CBU. Compartímelo y después se lo mostramos a la gente. No se ofendan, radicales. No, ayer Unidos. había- Tampoco son todos, ¿no? Ayer había Tampoco salió son una tantos, figurita pensé que de, Tampoco de son tantos. del escudo de la Unión Cívica Radical Sí. con dos bolsos así de plata. Sí, Unión Cívica Liberal también, que fue rojo, violeta, bueno. Hoy, lamentablemente. están en Muchachos, el si no foco. se ordenan, Sí. le Se está lo van a tener pasando. que- Antes se lo comió el PRO, ahora se lo están comiendo los libertarios. Muchachos, un partido de más de 100 años. ¿Qué La pasa? cosa es que le viene mal las cuestiones felinas al radicalismo. Primero se lo comió un gato, ahora un león. Claro, está sucumbiendo ante el reino feliz. che. Y que no aparezca Pocho la Pantera porque va a ser presidente. No, Ah, bueno, es difícil, Jack, porque claramente no. pichó. La Tigresa Acuña va a ser presidenta de la UCR dentro de poco. 11:43 de la mañana, música en Arriba al Día y enseguida continuamos con esta propuesta. Vamos a escuchar, me dice, el estreno de la jornada. Charly García lanzó un nuevo disco, sí. qué dirá Charly Cacho? García, que... ¿eh? ¿Qué dirás, Cacho? Y seguramente sea materia de análisis de los muchachos la del próximo miércoles, pero a sus 72 años, 72 años tiene. Carlos gran- Alberto García Moreno lanzó La Lógica del Escorpión. Un trabajo que Justo fue entrando largo y en la arduo. Chamigo, justo entrando ahí. Justamente en el este mes. en el mes de Escorpio, ¿no? Claro. Así que escuchamos a este ícono del rock nacional, de la música nacional, que tuvo un largo trabajo, porque en el medio, obviamente, las cuestiones de salud han complejizado el desarrollo de este disco, pero finalmente Dijo- ayer se lanzó Ujú. y vamos a conocerlo. Bueno, dijo Charly García, me hizo acordar a mi compañera de trabajo de la tarde, fotógrafa. Sí. ¿Melissa? Melissa Anderson. Entonces, un saludo a ella y a Clarita. Un abrazo. Si nos están escuchando. Y también a mi sobrino Facu ahí en Río Cuarto, que fanáticos de Charly. Qué grande, bueno, dedicado para ellos. Cacho Álvarez dice que ya tiene su veredicto a propósito del disco porque anoche lo estuvo escuchando. Ah, mirá. Conocemos algo de lo nuevo de Charly García, se llama Rompela y es parte de La Lógica del Escorpión. A ver. Rompela. 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 Grita. No seas como los demás. Rompela. El club no te va a esperar. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Vos sos la única que dice que sí. Puedo hacerlo, puedo verlo. Rompela. 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 Grita. No seas como los demás. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Vos sos la única que dice que sí. Puedo hacerlo, puedo verlo. Rompela. 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 No seas como los demás. Mientras yo estuve con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos acompañándote en Arriba al Día en este mediodía ya de jueves 12 de septiembre, en este caso, con la información que vamos recabando en esta jornada de intenso, al igual que ayer, mucha información, muchas novedades y el trabajo de Karina desde la calle, que está en este caso dentro de la legislatura provincial, donde ya sesiona el cuerpo de legisladores, en este caso con obviamente uno de los puntos centrales es la adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí, móvil en Arriba el Día. El pleno del recinto de sesiones de la legislatura provincial. Se da inicio a la 10ª sesión ordinaria del 51º periodo legislativo. Comienza la 10ª sesión ordinaria de este periodo legislativo, tal cual lo acaba de decir el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, casi las 11:05 de la mañana de este día jueves. Comienza la sesión, se escucha claramente la manifestación que está afuera en la Cámara de Diputados provincial. Bueno, con un poco de demora, recordamos la sesión está siempre pautada para las 10 de la mañana, algo más de una hora de demora. Todos los legisladores presentes en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Pidió la palabra el diputado que representa al pueblo de Río Gallegos. De acuerdo al artículo 80 del reglamento interno, para poder adelantar y dar el tratamiento al punto número 17, que es un despacho de comisión, que es un proyecto de ley sobre la adhesión al título séptimo denominado régimen de incentivo a las grandes inversiones. Solicito la moción porque como ya también hay autoridades del sindicato, de distintos sindicatos del frente, como para poder adelantar este tema, charlarlo, debatirlo y para también que no espere tanto tiempo como es el orden del día. Así que le solicito esa moción de referencia. Tiene la palabra el diputado Jara. Sí, en concordancia con lo que plantea el diputado, también solicito que este punto sea tratado de manera inmediata por una cuestión de respeto a todas aquellas personas que se han acercado, por la importancia del tema que vamos a tratar, y solicito también que sea tratado como primer punto. Perfecto, entonces se pone a consideración del cuerpo. Aquellos que estén por la afirmativa, se van a manifestarlo. 24 votos por la afirmativa. Tiene la palabra el diputado Jara. Puntualmente, presidente, mi moción es de que este proyecto pase a la comisión, vuelva a comisión y pase a la comisión de trabajo. Hemos tenido conversaciones en el bloque. El diputado Pedro Valenzuela puntualmente nos ha planteado esta situación de que él solicitaba que este proyecto regrese a esta comisión para poder seguir charlando y trabajándolo. He hablado de manera privada con algunos diputados también del bloque Unión por la Patria, donde nos plantearon esta posibilidad de que quieren seguir trabajándolo en comisiones, y bueno, mi moción es que vuelva a la comisión de trabajo para que sigamos poder trabajar este proyecto como se debe. Estoy de acuerdo con eso, así que esa es mi moción, presidente. Bueno, entonces hay una moción en concreto. Se pone a consideración del cuerpo la moción del diputado Jara. Pido la palabra antes de ir a Pero hay una moción
Por eso te pido la palabra, pido la palabra. Sí, después que ponemos la moción, así directamente como para... Entonces ponemos a consideración del cuerpo. Pero, diputado, hay una moción en concreto que está para votar. Si usted no va a presentar otra moción, no hay ningún inconveniente. La palabra... Recuerde, gobernador, que te dirige. Acá los que tienen potestad es el cuerpo. Por eso, el cuerpo, pero hay una moción, diputado, del reglamento interno que le haga respuesta a un tema. Hay que respetar el Usted tiene que reglamento interno, respetar entonces, al lo que vamos a cuerpo de hacer. diputados, porque el cuerpo de diputados es electo y el cuerpo de diputados es soberano. Todos son Este electos cuerpo acá, soberano, diputado. usted, de acuerdo al reglamento, lo que tiene que es dirigir. Por eso dar estoy la dirigiendo, palabra, así que por favor respete. cuánto votaron, cuánto no. Yo por Respete, eso le voy a retirar exactamente, yo que tengo que continuamos dirigir con y la es lo falta que de vamos a respeto hacer, al cuerpo, y no entonces, solamente al tratar bloque, de dirigir la sesión mientras se pueda. los diputados. Entonces, ponemos a consideración del cuerpo. Le voy a dar la palabra a Chazú. Tiene la palabra. Se lo doy. Tiene la palabra, dígame. Gracias. En primer lugar, bueno, obviamente que celebro que la moción del oficialismo, la verdad que pase a comisiones. Nosotros desde el Bloque Unión por la Patria ya lo hemos dicho, no solamente con los sindicatos, sino que también que se necesitaba algo de estudio superior. Sabemos que es un gesto político que la presentación de este proyecto, pero este gesto político también, gesto político de orden nacional, ¿no? Porque esto es un gesto político para quedar bien con mi ley, el oficialismo. Pero también los gestos políticos tienen que salvaguardar los derechos de los trabajadores de todos los santacruceños. Porque a menos de uno que esté en política, que uno tiene que tener gestos, también tiene la responsabilidad de defender y cuidar a la provincia de Santa Cruz. Vuelvo a reiterar, celebro que vuelva a comisiones y espero que haya un debate mucho más grande y que no sea solamente para la tribuna, que pase a comisiones y después no haya ninguna modificación, sino que se haga un buen trabajo dentro de las comisiones. Y hay que modificar, que sean abiertos el bloque oficialista para que desde el Bloque Unión por la Patria todas las propuestas que presentemos sean tenidas en cuenta. Nada más, señor presidente. Bueno, ponemos a consideración la moción del diputado Jara. Aquellos que estén por la afirmativa, hay una moción en concreto y tenemos que respetar la moción. Aquellos que estén por la afirmativa, por favor, síganse a manifestarlo. Pero hay una moción, tenemos que votar la moción y después le doy la palabra, diputada, no hay ningún problema. Para usted, diputada, es así. Bueno, cuando esté acá usted puede dirigir, hoy no está dirigiendo la sesión, así que no se haga problema por eso. Vamos a invitarlos a que si quieren chequear el desarrollo de la sesión, o se van al canal de YouTube de la legislatura, o chequean la transmisión. En realidad lo que tienen que hacer es ir a la transmisión de Cari en el diario Nuevo Día aquí en Santa Cruz y checarlo bien, porque ahí quizás no es tan radial, y para la gente que está escuchando solo la radio, el 100.9 o a través de la aplicación o mediante la web, es medio raro, porque está escuchando ahí que se hablan de un lado a otro. El cruce inicial era entre el vicegobernador, presidente del cuerpo, Fabián Leguizamón, y el legislador Eloy Echazú. Había allí una moción que iba a ser debatida, pero mucho no se entendía, por eso los invitamos a que vayan allí a la transmisión. Tengo novedades varias. En principio hay ¿De qué se ríe? hay Maduro, novedades de Maduro. ¿De Nicolás? Mira, es... ¿Adelantó otra vez la Navidad? En una sola frase voy a citar 3 personas. A ver. Maduro, Maradona y Milei. ¿Qué tendrá que ver Maradona? Bárbaro. ¿No? Bueno, Nicolás Maduro, esto es increíble. Este miércoles ayer se volvió a despachar fuerte contra Milei, y la cuestión es que en el medio de su relato invocó a Maradona, a Diego Maradona, le pidió al espíritu de Diego Maradona que espante a Javier Milei. Jálale las patas, le digo. De verdad, esto es increíble. Mirá que yo le he invocado al espíritu Maradona, pero a fines futbolísticos. Claro, todos lo hemos hecho en el Mundial sobre todo, pero ahora Maduro le pidió a Maradona, al espíritu de Maradona, que le jale las patas a Milei para que se vaya y no vuelva nunca más. ¿Lo tenés el audio? ¿En serio? A ver, dale. Miren lo que tengo aquí. Me lo puse hoy porque me da suerte. Miren, este es el reloj Hunlop, se dice así. Este es el reloj que me regaló
Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la Avenida Bolívar. Era su reloj en el año 2018. Y cuando me pongo el reloj, el Diego está conmigo. Aquí está el Diego con nosotros. El Diego de la gente. ¿Cómo hace falta Diego para que le diga sus 4 verdades a Milei? Diego, te pido algo. Jálale las patas a Milei cuando esté dormido. Preséntate en el cuarto y le jala las patas. Diego. Yo no lo puedo creer. No. Tiene mucho de místico igual Maduro, siempre invoca a Dios, eres un diabólico y cosas así, pero bueno, ya le está pidiendo a Maradona Que le jale la pata un a montón. Milei, La mano de Dios está pidiendo. Ay, Dios mío. Qué lindo igual hay algo que le envidia a Nicolás Maduro, que tiene un reloj que le regaló Maradona. Sí. ¿Qué Una reloj? parte que le Tremendo, Julio. pareciera que le importa nada, todo le importa nada. El Diego la gente. Olvídate. El Diego la gente. La barbaridad que está haciendo, el lío en el que hay, y el tipo pidiendo a la Maradona que le jale las patas. Claro, invocando. Bien populista lo que hizo, ¿no? Bien populista, el absoluto populismo. ¿Qué tiene para decir? Madura el knockout. No, vamos un poco más a lo serio, digamos, Sí. habló Facundo Manes también, Volvemos. hablando de radicales, ¿no? De lo que pasó ayer con el radicalismo en nuestro país, donde varios se dieron vuelta para acompañar el veto al aumento de los jubilados. Habló Manes y habló también del gobierno de Milei haciendo una reflexión. Así que si Brian nos da el ok, lo escuchamos. Primero se rodeó de la casta y ahora se está convirtiendo en la casta porque las prácticas que hizo para cambiar voluntades tienen mucho que ver con la casta que él vino a erradicar. Y lo sufren los jubilados, los estudiantes, las pymes. Y la verdad que estamos muy tristes. Me pongo en el lugar de los jubilados, de la gente que trabajó toda su vida, hizo un esfuerzo, es honesta, le dio al fisco lo que le correspondía. Y hoy la política usa sus recursos para la CIDE, para investigar a los argentinos, para perseguir a los opositores, para las redes sociales. Entonces, si tenemos un gobierno que no protege al ser humano, tenemos que estar en contra. Y eso es lo que hicimos hoy. Y la historia juzgará a todos los diputados que hoy estuvieron en contra de los mayores. Primero se rodeó de la casta. Ahí estaba Facundo Manes, un tipo que más allá de su perfil profesional hay que decir que es sensato en tal caso, y ha tomado una postura quizá más que se condice con la historia del radicalismo, me parece, del partido que representa, ¿no? Y es un tipo sensato que habría que rescatarlo antes que se canse y se vaya a dar clase de nuevo. Habría que rescatarlo para la política argentina. Es senador nacional, Facundo Manes. Y quien también habló, aprovechando tema tarifas y particularmente gas, es Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, el ente provincial justamente que regula y distribuye, desarrolla redes de gas de hecho, y que ataña sobre todo obviamente a los que no están dentro del espectro de Camusi. También es el ente que de alguna manera desde el gobierno junto con la Fiscalía de Estado trató de frenar los aumentos. Lo escuchamos al presidente Marcelo de la Torre, que hoy también va a estar en charla con nuestros compañeros de Fuera de Contexto. El presidente Javier Milei decidió a través de la Secretaría de Energía realizar un incremento en las tarifas de gas que no tiene razonabilidad ni gradualidad, ninguno de los dos principios que pide la justicia, que esto impacta fuertemente en todos los bolsillos de los santacruceños y los patagónicos. Por eso queremos comentarle a la ciudadanía que nosotros en el mes de junio de 2024 pagamos a nuestros proveedores de gas natural el total de 351 millones de pesos desde Distrigas. Y en el mes de agosto del mismo año, del 2024, hemos pagado 5.300 millones, un poco más. Lo que significa un aumento solo en gas natural de 1.409%. A esto habría que sumarle también el aumento en GLP y el transporte del GLP, no estimando el impacto que ha tenido la garrafa social también en este sentido, lo cual significa que todos los santacruceños y patagónicos nos vemos afectados por estas medidas
y que estábamos cubiertos por un amparo que había solicitado la provincia de Santa Cruz a la justicia federal, y al haber dado lugar a la apelación del Energas y la empresa Camusi y haberse retrotraído la medida y puesto en vigencia el nuevo cuadro tarifario, es que nos vemos impactados todos en tener que hacer frente a esta nueva realidad de las tarifas. Desde Distrigas queremos expresar nuestro más enérgico repudio a estas medidas y decirle a la justicia que para nosotros no se respetan los derechos de gradualidad y razonabilidad que deben tener los incrementos en todos los cuadros tarifarios. Ese era Marcelo de la Torre hablando de lo que justamente fue la conclusión de la justicia, la que determinó quiero ser correcto con el término que uso, que digamos que la presentación del amparo de la provincia de Santa Cruz no tenía lugar. Fue la jueza Marta Yáñez de Caleta Olivia, jueza federal, justamente con asiento en esa ciudad, determinó que el Estado provincial cuestionaba la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios como usuaria del servicio en establecimientos públicos de salud, educación, entre otros, pero solo apoyó su postura en facturas de gas, lo que entendió que no era suficiente para demostrar el impacto del incremento en las cuentas públicas, y es lo que hace que finalmente se estime este recurso de amparo que había presentado. Aunque la jueza hizo una salvedad que señala que la decisión es respecto del amparo, no de la validez o invalidez de la normativa. Así que quizá en un futuro podría presentarse otro tipo de amparo recursado o argumentado de otra manera, y quizá ese tenga lugar, pero en principio no lo entendió así la jueza federal Yáñez, que seguramente conoce de lo que se le está hablando, ¿no? De las tarifas, de lo necesario que es. Y esto del gobierno que sería patalear, porque más no se puede hacer. No, me da la impresión de que sí. Quizá podría presentar nuevamente un amparo. Incluso amparo. Pero argumentado de otra manera. Habría que ver en lo legal si esto es posible. Quizás la jueza no le hace cosquillas pagar la boleta del gas, ¿no? No, claramente no le hace cosquillas a ella particularmente, pero debería tener una contemplación de lo que es. Ella está en Caleta Olivia, no es que está en otro mundo. Pero está en otro mundo. Ellos están en otro mundo, ¿viste? Y sí, como son de la justicia, están en otro espectro. Última pausa de este mediodía, ya son las 12:05. Así suena Santa Cruz, es el bloque que suena los jueves en Arriba el Día, y vamos a escuchar a Miguel Cancichi y Los Relápagos con su canción Maldad en el Pueblo. Envuelto en maldad, todo envuelto en maldad, todo envuelto en maldad, todo envuelto en maldad. Te engancharon en la escuela, te invitaron a salir, y de golpe eras la chica que dice siempre que sí. La señora en la ventana, el señor del mostrador, se mostraban algo inquietos, todos hablando de vos. Papá se transformó, ahora nos ve a todos malos y ninguno es para vos. La señora en la ventana lo trata de convencer, ese chico es medio raro y ese otro no está bien. Todo envuelto en maldad, todo envuelto en maldad, todo envuelto en maldad, todo
El puente no está muy lejos, en un rato lo cruzas. Amanece y todos hablan de otro chico que se va. Las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sí, Brian, estamos en la finalización ya de esta propuesta radial de jueves, llamada Arriba al Día, como vos ya sabés, acompañándote aquí en el 100.9 del dial con todo lo que va aconteciendo en la ciudad, la provincia, el país, el universo y hasta donde llegue la óptica humana. Más allá no te podemos contar porque sería inventar. Pero bueno, se está desarrollando la sesión en la legislatura provincial, como te lo contábamos recién. Hay afuera movilización de gremios. También está la propuesta del debate, que no lo dije anteriormente, de la emergencia petrolera que lleva el diputado Español, diputado oficialista. Habrá que ver qué acompañamiento tiene la misma. Hemos charlado de jubilaciones o de los jubilados particularmente con el presidente de la Confederación Argentina, Carlos Valle. Charlamos con el diputado José Luis Garrido del bloque por Santa Cruz en el Congreso Nacional, también a propósito de lo que sucedió ayer. Todo lo que ha ingresado en esta jornada de jueves en el 100.9. ¿Algo para agregar, muchachos? No, básicamente hay que ver qué surge ahí de la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Y después a nivel nacional otro anuncio de paro en aerolíneas. Mañana, ¿no? Digamos, sí, mañana afectaría a 270 vuelos y más de 28.000 pasajeros. Y se profundiza ahí también, ¿no? Sí, el conflicto contra el gobierno nacional. Sí. Y en medio de un avance en la privatización de aerolíneas, donde se dice que hay varios interesados, digamos. ¿Sí? Eso dijo el titular. Sí. Tienen varios interesados en la privatización de aerolíneas. Y con esta son 24 horas, completas, un día completo de paro. En esta intentona del gobierno también de declarar como servicio esencial, tal cual ha pasado con la educación, al servicio aéreo, ¿no?
los transportes aéreos. También, exactamente. Así que mañana paro completo, el día completo paro de aerolíneas, 270 vuelos Yo que justo me y iba. 28.000 pasajeros que tenían, obviamente, su pasaje para mañana y no van a poder viajar. Hasta ahora, por lo menos. Qué garrón, sobre todo para el que está en capital de paso, ¿no? Que se tiene que Sí. clavar ahí un día, pagar hotel o qué sé O yo. la gente que reservó hace 2 meses un viaje para Sí. mañana. Y que tiene el fin de justito, que Claro. se tomó un día o algo, sí. Es complejo. Siempre igual, no por justificar las medidas de fuerza para nada, ¿no? Pero siempre pasa en épocas clave. A mí me pasaba cuando yo no vivía acá, en Navidad era cantada que había paro de alguno y le cagaba la vida a un par. Yo de hecho una vez me tomé un vuelo para llegar a Gallegos, Buenos Aires, Santiago de Chile, Puerto Montt, Punta Arena, y de Punta Arena me trajeron en un auto que nos facilitó la compañía. ¿Se acuerda cuando estaba la aerolínea chilena, no? Sí. También está claro que generalmente el paro es por una necesidad de los trabajadores en la Claramente, luchada, sí. pero bueno, 24 horas. Hay un se trasfondo queda. también de lo político partidario que lo tiene apuntado a Pablo Viró, ¿no? De APLA, que en este caso creo que no es el gremio que para, pero que tiene que ver justamente con su figura y con el gobierno nacional que lo está apuntando diciendo, queremos tu cabeza. Pero bueno, en el medio de todo lo político y demás queda la gente que obviamente se va a calentar con los que están haciendo paro. No queda, no- Esto no es en queda todo el otra. país. Acá, para todos los que nos están escuchando y tienen algún pasaje, hay que decirle que empieza la medida de fuerza mañana al mediodía. O sea que Capaz que el vuelo en la mañana sale. Si viajan hoy o mañana, no sé si el vuelo mañana A las mañana. 11:50. Y pero si sale a las 11:50 No. el vuelo, el paro empieza, se cae el avión, ¿o cómo es? El piloto lo suelta y dice, bueno muchachos, yo te de paro. Así que tengan en cuenta que mañana al mediodía, supuestamente, si no pasa nada, si no hay conciliación, no hay algo en el medio, de acá hasta mañana, porque hay unas horas de changüí seguramente para negociar, el paro empezaría mañana al mediodía. Maravilla. 12:15 del mediodía, hoy terminamos temprano, Brian, así que se almorzará temprano con la abuela y volveremos para fuera de contexto. Estamos todos invitados, si alguien se quiere sumar, le pasamos por privado la dirección de la abuela. ¿Vamos de la abuela de Brian? Sí, vamos todos. Ah, mira. Hoy el lomo a la pimienta. ¿Lomo a la pimienta tiene? A mí me gusta Strogonoff. Ah, no, hoy no. No. Mañana creo que. Mañana Strogonoff. Sí, con papas no hacer hoy. Así que nada, Brian Una me dijo, entrada vamos, te de invito. una entrada de palmitos con jamón crudo. Jamón crudo, claro, ¿sabes? Como Y una rodaja de si melón. No voy, si no, no voy. Y una rodaja de melón. Sí, quería hacer. Humilde. Hay gente que no come nunca eso, pero Bueno. cuando sale y quiere. Esta una discusión tuve el otro día en el trabajo. Sí. Digo, pero somos hipócritas nosotros cuando hacemos la mesa de Navidad o Año Nuevo. Claro. Nunca en el año. Siempre alemán, ponele. Sí, o ¿cómo se llama esa? Viteltoné. Viteltoné. Sí. Nunca en el año comé y rompí. No, que buscar todas las cosas que lleva el Viteltoné. Sí. Buscando la anchoita, Sí. las Ay, alcaparras. esas alcaparras, no me salía el nombre. Toda la historia. En junio, en agosto. Claro, se puede. Se sale más barato, de hecho, seguro, porque en esa época seguro que las alcaparras suben. Y el pelleto dijera Claudio Lobo. Claro, sí. El peseto. Sí, peseto. Para los mortales. Claro. Para los que lo conocemos solamente del cartel de la carnicería, que nunca Claro. vimos peseto porque está re caro. Mentira, mi hermano Pero- come milanesa de peseto. Hasta ahora nunca me han invitado a cenar. Venite, Nica, comiste Viteltoné, mucho, es en cierto, mayo, es junio. cierto. ¿Por qué tiene que ser ¿Qué en- prefiere usted, la cena navideña? ¿Asado nomás o...? Tomate relleno, hay que erradicarlo a los tomates rellenos de la cena navideña, Vamos a empezar con ese tipo Sí. de debate porque el tomate relleno... Nah, no. Yo en unas navidades he comido milanesa, napolitana, pasta he comido, sí, hay que empanada. Sí, estoy con usted, estoy dolorosamente con usted. Vamos a comenzar la campaña entonces. Sí, claramente, empezó desde Pues ahora en adelante. el señor de representante de apellido francés. Amiga, vos le hacés cualquier cosa. Asado toda la vida. Sí, porque encima de todo lo Yo que tiene como- que ver con verdura, no. Yo como carne y papa. digamos. Carne, pollo y papa, de cualquiera de esas dos variantes. Damos fe que las viandas de Fernando en los mediodías son pollo y papa, por lo Yo general. comería pollo todos los días. Digamos. Sí, De yo hecho, el pollo como, le tengo sí. como idea, che, no sé por qué. A la milanesa no, pero el pollo, es que porque vi que encima que viene cada vez más flaco, vos decís. Sí, pobre es paleo. verdad, sí, viene como cada vez más, cada vez más Sí. difícil. Sí, y los Subway.
negro. Sí, sí. Sí. Estaban... Aparte sale cuando lo cocinás ve más el hueso que la carne. Entonces, Sí, pero hay lugares donde venden rico pollo. sí, después me pasó la recomendación. Paso uno. Ok. Y no caro. Joya, me cierra por todos lados. 18 minutos de las 12 del mediodía. Vale, después de 2-3 días comiendo pollo, que hay pechuga, que patamón. Sí, ya empezaba a letear. Pluma, ¿Vos claro. qué vas a cocinar ahora? Hoy, unos tallarines con pesto ahí. Bien, bien. ¿Usted se está comiendo? ¿Pollo con qué? Pollo. Pollo con papa. ¿Qué? Pollo solo, a veces yo como el pollo, 2 pechugas medianas y ya está. Bien. Mirá cómo se ríe que pasa que él tiene menú Claro, ejecutivo. tiene abuela que le hace todos los días Sí, menú. le hace menú ejecutivo, menú ejecutivo. Ahora viene con un turrón en el bolsillo. Corta la que olla. no, la abuela no quiso cocinar. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. La producción de este espacio es de Sandro Díaz. En el móvil, Karina Taverne. De este lado del estudio. Saluda a Lucianito. Un abrazo grande a Luciano País, nuestro compañero. Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quirós. Hemos hecho una vez más este envío de jueves, en este caso, de Arriba al Día. Menos mal que me avisó, dice Cacho Álvarez, respecto de tus tallarines al pesto. Se ve que quería ser invitado y, bueno, llevarle un tupper de última. Sino que te invite él. Un saludo grande para nuestros compañeros también de la tarde que estaban sintonizando la 100.9. En un rato, Beto, Claudia y Sandro vienen con Fuera de Contexto. Quédate y no te lo pierdas porque va a seguir habiendo repercusiones y novedades de lo que va aconteciendo en la ciudad y obviamente las conclusiones, si es que termina, de la sesión en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Nos reencontramos mañana para cerrar la semana junto a vos. Muchachos, se me cuidan, ¿eh? Hasta mañana. Chau, chau. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas.